Hay 33 personas ya en la reunión. Repito, las buenas noches para todos. Voy a dar 2 minutillos para quienes aún se están uniendo y como siempre, pues les agradezco su colaboración ahí con su cámara para poder verles a través de esta vía, al menos, ¿verdad? Ustedes. Qué bueno que estén bien, que estén pues muy pendientes de sus clases. Es la última de este lunes. Cuesta a veces arrancar los lunes, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios ya se fueron las primeras 24 horas casi del primer día de la semana. Bueno, avisos parroquiales, ¿qué tenemos para hoy? Arrancaron con tiempo recios el fin de semana. Tenía pendientes mostrarles mi libro, miren, porque más de alguno, creo que del sábado dudaba si lo tenía y si lo tenía en físico, tal como les he estado platicando. Y no, pues sí lo tengo. Miren, acá está el texto. Creo que no lo pueden ver porque mi cámara, justamente ahora que se los quiero mostrar, como que falló. Pero bueno, voy a ver si puedo activarla, permítanme. A ver. Ahí está. Ahí se congeló la imagen. Bueno, no sé si. Vamos a ver. A ver. Bueno, no logro activar la cámara, me está dando problema, pero me voy a salir, voy a volver a entrar, a ver si lo logro. No se vayan a ir. Vámonos. Que nos vayamos, dice. No me van a hacer sticker, mucha. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ricardo, te querías morir, ¿va? Estoy aquí. Ay. Bueno, bueno, quiero mostrarles mi libro, pero no. Lick, yo adquirí también el libro. Si quiere lo puedo mostrar. Cuénteme, ¿cómo le fue? ¿Dónde lo consiguió? Lo acabo de comprar, no es que yo ya lo haya leído. Al menos ya dio el primer paso, sí, ahí está su libro, muy bien. ¿Cuánto le costó? Cuénteme, ¿dónde lo consiguió? Es que yo trabajo para una empresa de mensajería y la empresa también tiene ventas en línea. Entonces, ahí lo están vendiendo y está a 170. Perfecto. Bueno, qué bien. Pues comience a leerlo y ya verá que no va a querer parar hasta finalizar. Anoche leí unas paginitas y pues lo que leí fue de que se trata del inicio de la United Fruit Company, no sé si así se pronuncia. United, y la verdad es que las pocas páginas que leí sí está bastante interesante porque, o sea, de esa compañía yo prácticamente, les soy sincera, sí había leído algunas cosas, sí sabía otras más, pero creo que acá lo especifica así bien directamente y desde el principio. Entonces, voy apenas por la página 20. Entonces, sí es bastante largo. Sí es bastante largo. Eso ya es bastante. Sí, tiene... Largos son los que van a leer en la maestría y en su doctorado, ahí van a ver, y no va a ser solo uno en 3 meses, va a ser uno cada 15 días. Pero este tiene 333, y sí, como le digo, la verdad, creo que sí especifica, en esas poquitas páginas que leí,
Sí está bastante interesante y pues se especifica así con Ajá. lujo de detalle. Ahí está el mío. Ahí sí ven, ¿verdad? Sí. Sí, ahí estoy. Miren, más, miren, aquí tengo algunas partes señaladas de mi lectura, ¿verdad? Para que vean que sí lo leí desde la primera vez que lo comenzamos a trabajar en la clase, tanto con ustedes como con periodismo radiofónico. Miren, ahí hay algunos apuntes. No les enseño el número de página porque cabal son tips para las preguntas, para las comprobaciones. Aquí hay otros apuntes ahí, ¿verdad? Y bueno, o sea, es bien interesante el libro, así que los que no, comiencen, ya verán que les va Creía a que Miss gustar. Guatemala era un mito. Miss Guatemala era un mito. Sí, Bueno. hasta que leí eso. Muy bien, excelente. Bueno, pues ahí estamos con tiempos recios. Qué bueno que ya al menos hay luces ahí al final del túnel y eso es alentador. Ojalá y poco a poco más compañeros se vayan sumando a ese ejercicio, a esa lectura que tienen que ir haciendo. Bueno, ¿cómo van con el reportaje? Me pedían si les podía dar 24 horas más, porque que tienen bastante tareas. 48 si puede, Lick. Miren, les podría dar una semana más y crean lo que los que van a estar a última hora corriendo, aunque les dé un mes más, van a estar a última hora corriendo. Eso es así. Y quienes responsablemente ya comenzaron a hacerlo, da lo mismo, o sea, igual lo van a entregar en tiempo. Entonces, eso está 100% comprobado. Así que, pero a petición de algunos estudiantes, de Ricardo creo que me hizo la petición en particular, a viva voz, voy a acceder por esta única vez a darles, 24 horas más. Y entonces ya hice la modificación, de hecho, en Classroom, y van a tener chance hasta el día viernes a la medianoche para poder subirlo. Insisto, los que iban a estar el jueves a último minuto corriendo, van a estar el viernes igual corriendo, porque eso es así, ¿verdad? Entonces, ahí lo dejamos, porque igual si les doy más tiempo, lo mismo va a suceder, ¿verdad? Entonces, solo organicen sus actividades, sus prioridades y vayan evacuando, pues en orden de importancia, sus tareas, ¿verdad? Para que no tengan ningún problema. Gracias, licenciado, por ese bueno. espacio que está dando. Bueno, pues a la orden. Miren, tenemos, después de este reportaje, tenemos el primer parcial ya también a la vuelta de la esquina. Está programado para el 4 de marzo, ¿sí? Primer recordatorio. Lick, ¿qué va a venir en el examen? Bueno, lo que veamos hasta el 3 de marzo, seguramente. 4, si no estoy mal, es ahora veo que aquí tengo mis fechas, mi calendario. 4 de marzo es día jueves. Entonces, ¿qué va a entrar en ese parcial? Lo que veamos hasta el día miércoles 3, así de fácil, ¿verdad? Y pues en su momento yo puntualmente les voy a indicar los temas y les voy a facilitar el material que van a tener que estudiar. De hecho, ya les puse, si no estoy mal, 2 presentaciones que hemos visto, ya están ahí en Classroom para que puedan repasarlas, ¿verdad? Esos no son chivos gigantes para la hora del examen, ¿verdad? No se atengan, porque muchas veces pregunto sobre lo que explicamos acá y no necesariamente lo que está literalmente escrito ahí en las presentaciones o en los PDFs, así que no vayan a atenerse, no vayan a confiarse, porque ahora con la virtualidad eso es tan fácil, ¿verdad? Pues lo tengo listo por ahí en otras ventanas, en la compu, tengo otra computadora y ahí fácil, ¿verdad? Entonces, no, es mejor que hagan algo a conciencia, ¿verdad? Además, el examen todavía, pues no he definido cómo lo voy a hacer. Probablemente les diga que, pues en una hoja, ¿verdad? De su cuaderno, en una hoja en blanco, yo les dicto algunas preguntas y lo comienzan a trabajar a mano, buscan sus respuestas, obviamente, ¿verdad? Porque, miren, es imposible que que pueda consultar el material, eso no me voy a engañar yo mismo, ¿verdad? Pero pues, la idea es, pues, que haya ciertos controles para que no haya tanto chanchuy, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Porque, pues, tampoco es complicarles la existencia, sino comprobar realmente que ustedes van aprendiendo, ¿verdad? Y que no sea tan fácil la cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué más? Bueno, podrían ser preguntas directas también si lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Así que pilas con eso. Es mejor que repasen sus apuntes, ¿verdad? Repasen sus clases para que no haya ningún problema.
Bueno, realidad nacional. Hoy vamos a platicar y les cuento, también les puse ahí en Classroom un material audiovisual. Es un trabajo, creo yo, bien logrado que hacen varios periodistas activos, por cierto, la mayoría, y hablan acerca del periodismo en Guatemala, pero a diferencia de lo que vieron con el material de Guatevisión, que espero que ahora sí ya todos lo hayan visto, ¿verdad? Tanto ese como el de México, porque todo lo que yo les ponga en Classroom o en Facebook incluso es susceptible de evaluación en los exámenes, así que pilas con eso. Entonces, a diferencia de esos materiales, acá hacen una especie de reflexión acerca del periodismo en Guatemala, pero específicamente si el periodismo en Guatemala es bien pagado o no. Y varios periodistas dan su opinión ahí. Entonces, pregunto, algunos lo puse hoy alrededor del mediodía, por ahí pasadito del mediodía. ¿Alguien pudo verlo y que pueda compartirnos su opinión? Sí, licenciado, yo lo estaba escuchando y pues decía que efectivamente es una carrera muy bonita o sea, es bonita, tiene sus altos y sus bajos, porque al final es mal pagado, ¿verdad? Hay que agenciarse de ya sea de una buena empresa, pero por lo general es un salario mínimo para los periodistas. Uh-huh. Aparte de eso, hay muchos que se han dado a la tarea de en cierta forma, si están, por decirle, en el Congreso, tratan la manera de apoyar a alguna persona ahí, tratando de no decir la información que es correcta, y pues eso es como el ejemplo de los policías, ¿verdad? Que por debajo de la mesa ellos se agencian de otros fondos para poder subsistir, pues porque es mal pagado, definitivamente, ¿va? Entonces, y habla de las muertes que hubo hace 2 o 3 años en Suchitepeca, si no estoy mal, de varios periodistas que mataron. Y el claro ejemplo es de una periodista que estaba precisamente dando su reportaje cuando se escuchan los balazos de fondo, ¿verdad? Muy bien, entonces, bien, se nota que le puso atención al material. ¿Alguien más pudo verlo? Sí, licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho. Adelante, Isabel. Sí, estaba viendo el material, ¿verdad? Y definitivamente lo que muestran es que lamentablemente, a pesar del periodismo ser una carrera bastante importante para la sociedad, es muy mal remunerada. Entonces, hablan al final de poder llegar a alguna asociación entre los mismos periodistas para poder mejorar esa remuneración, ¿verdad? Que se recibe, porque mencionaban que algunos ni siquiera llegan al salario mínimo y otros únicamente cobran por facturación, ¿verdad? Cosa que en este país definitivamente a los precios de la canasta básica y pues todo lo que sabemos que vivimos día a día no alcanza, ¿verdad? Entonces, definitivamente, a pesar de ser una carrera muy importante, es muy mal remunerada. Muy bien, muchas gracias por su opinión. Bueno, igual para quienes no lo han visto, ahí está el material, ¿verdad? Véanlo y analícenlo. Como ya les platiqué en una clase anterior, no pretendo pues desmotivarlos ni mucho menos con este tipo de materiales, simplemente pintarles la realidad, ¿verdad? De lo que está sucediendo con el periodismo actualmente y con los medios de comunicación, ¿verdad? Y que a su vez eso sirva de motivación para que ustedes, cuando ya estén en el ejercicio de su profesión, o para los que ya están, pues traten de reinventarse, traten de hacer cosas diferentes y bueno, o sea, eso a la larga es lo que les va a hacer no solo diferentes a lo que hace el grupo, ¿verdad? Lo que hace el montón, sino que les va a permitir sobrevivir en esto que cada vez se vuelve más complicado. Les voy a poner el ejemplo y me agradó mucho. Yo tuve entre los tantos estudiantes como ustedes que he tenido la oportunidad de compartir con ellos en locución hace un par de años, estuvo
en el curso de periodismo radiofónico, en la carrera de locución, dos chicos, uno se llama Pablo Morales, si no estoy mal, y el otro se llama Maynor Mazariegos, los pueden buscar en Facebook. Y eran chicos, me acuerdo yo, bien inquietos, ¿sí? Siempre andaban viendo cómo hacer las cosas diferentes y muy aplicados, ¿verdad? Y con el tiempo ya que terminaron la escuela, no sé si ya se graduaron, pero sé que ya incluso cerraron su licenciatura y todo, pues vi que estaban haciendo justamente, pues cada quien por su lado, cosas diferentes. Luego se juntan y hacen un poco de radio en las radios de la escuela, ¿verdad? En las radios en línea. Y luego a uno de ellos le dan la oportunidad en Guatevisión y él personifica a un personaje, valga la redundancia, a un títere, ¿no? Creo que así se le llama, se le pone en la mano y eso, o sea, y el chico es muy bueno en lo que hace, ¿verdad? Entonces, no sé si como colaboración o le dan trabajo en Guatevisión y comienza ahí a presentar sus sketches con el personaje. Y hoy justamente estaba viendo un material donde hace un reportaje de la antigua Guatemala para una de las sedes de Univision en Estados Unidos, para la sede en Nashville, justamente, ¿verdad? Entonces, y uno se alegra al ver eso, porque eso es lo que hay que hacer. O sea, y ahora ustedes con el Internet, pues tienen el mundo a su alcance, ¿verdad? Y no quedarse solo acá, ¿verdad? Entonces, insisto, se los pongo de ejemplo porque me alegró ver eso, ¿verdad? Y el trabajo aparte está muy bien logrado, hay una muy buena producción ahí y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque pues ahí es donde están las oportunidades, ¿verdad? Por un reportajito que les compre Univision, CNN o cualquier cadena internacional, pues seguramente pues les van a pagar y les van a pagar muy bien, ¿verdad? En dólares sobre todo, ¿verdad? Que es lo más importante. Así que pilas, porque se puede, ¿verdad? Bueno, entonces, insisto, quienes no han visto el material, véanlo, ¿verdad? Y que sirva de reflexión. Vamos a pasar al tema central para los que están ahí entretenidos, no se me distraigan tanto y atención acá, ¿verdad? Dejen los chats de lado de momento. Vamos a hablar un poquito acerca de la especialización periodística en tiempos de las tecnologías de la información y la comunicación, que es uno de los temas que están ahí en el programa, seguido de lo que ya hemos venido platicando. Acá no hay mucho en qué profundizar, más que simplemente traer a colación lo que se está haciendo actualmente en muchas plataformas digitales acerca de periodismo especializado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con el surgimiento de las redes sociales y el auge del Internet? Los medios de comunicación tuvieron que volverse aliados de la tecnología, ¿verdad? Miren, hace 15, 20 años, pues no existían las radios en línea, por ejemplo, las radios en Internet, no existían las páginas web, ni siquiera de los grandes medios de comunicación, de los grandes medios masivos. Poco a poco fueron surgiendo esas páginas, ¿verdad? Recuerdo acá en Guatemala, pues los grandes medios, Prensa Libre en su momento, siglo XXI, el periódico, nuestro diario, pues comenzaron a tener sus brazos interactivos en la web, ¿sí? Y luego se dieron cuenta que no solo habría que tener periodismo escrito en la web, sino que también había que tener audio y tenían que tener video. De esa cuenta es que hoy en día fácilmente ustedes se meten a cualquier página web de cualquier medio internacional sobre todo y van a ver que hay notas escritas, ¿verdad? Van a ver que hay podcast, van a ver que hay notas en video, ¿verdad? En ese mismo canal, ¿verdad? En ese mismo medio. ¿Por qué? Porque la globalización, ¿verdad? Y el avance de la tecnología, pues obligó prácticamente a estos medios a tener que hacer el periodismo de esa manera. ¿Benefició o no al periodista? Bueno, o sea, ahí está el dilema, ¿verdad? Para algunos, pues es un beneficio y para otros quizá no tanto, porque el periodista tuvo que convertirse prácticamente en 3 en 1, ¿verdad? Hacer periodismo televisivo para los que están en un canal de televisión, hacer periodismo escrito y muchas veces también de pronto y a hacer podcast o alguna especie de audios, ¿no? Con las noticias. Entonces, cuando se dedicaba únicamente a redactar para su medio escrito.
Me explico, ahora no, ahora tienen que también producir sus noticias para la televisión. Y si no, vean lo que pasa con medios como Guatevisión, por ejemplo, el noticiero Guatevisión, ¿sí? Prensa Libre, ¿verdad? Porque Guatevisión es de Prensa Libre. Prensa Libre tenía su staff de reporteros y Guatevisión tenía su staff de reporteros, cada quien en su medio. Ahora no, ahora ven ustedes fácilmente a un reportero hoy en la emisión de las 9 de la noche pasando su nota que mañana ustedes van a leer, quizá con más detalles, eso sí, en Prensa Libre, ¿sí? Entonces, el periodista tuvo que reinventarse, ¿verdad? Y tener esa capacidad de hacer televisión y de hacer periodismo escrito, por ejemplo. O los que hacen radio, ¿verdad? Muchas veces tienen que hacer también videos cortos o notas o su misma nota también en video para la página web de la radio, ¿verdad? Entonces, eso es hablar de la especialización en tiempos de la tecnología de la información y la comunicación. Y bueno, luego ya hablar de los distintos temas que se desarrollan también en la web, ¿verdad? Vamos a encontrar en esas páginas, ¿verdad? De los grandes medios, pues que están también sectorizadas, están, pues su estructura, ¿verdad? Está seccionada, ¿verdad? Pues vamos a encontrar noticias nacionales, económicas, deportivas, etcétera, ¿verdad? Básicamente es la versión digital de lo que veríamos en una versión impresa, ¿verdad? Luego el otro tema que está en el programa, y esto sí da para extenderse un poquito más, que es sobre las fuentes de información y hablar de las fuentes especializadas, de las fuentes fiables, ¿verdad? O confiables, ¿verdad? Cómo verificar si una fuente es confiable o no, ¿verdad? Y pues prácticamente eso, ¿sí? Para eso yo les adelanto, hoy pues vamos a hablar así rápidamente, pero el próximo, ¿cuándo es la próxima clase? El próximo miércoles, que tenemos a primera hora, y les pido por favor puntualidad lo más que puedan, ya que es el primer periodo, vamos a tener, si no pasa nada extraordinario, a un periodista que ha tenido una amplia experiencia, una amplia trayectoria en medios escritos sobre todo, que nos va a platicar para reforzar este tema sobre pues cómo confiar en las fuentes, cómo acceder a esas fuentes confiables, y seguramente nos va a dar tips, ¿verdad?, de cómo seleccionar una buena fuente de información. Porque, ojo, no hay que confiarse. Cualquiera viene y nos filtra un dato, nos filtra información y posiblemente no sea una fuente confiable. Se da muchas veces en fuentes como el Congreso de la República, que entre los mismos diputados, por ejemplo, se mete en zancadilla. Y un diputado, por hacer quedar mal a otro, le dice al periodista: mira, te tengo un dato de tal diputado, de tal partido, de tal bancada, mira, anda haciendo cosas chuecas, mira, aquí te paso un dato. Y probablemente eso puede que no sea cierto, y simplemente lo que quiere es hacerle un daño, ¿verdad?, a su compañero diputado. ¿Qué tiene que hacer ahí el periodista? Confirmar la información, primero ver de quién se la está dando, ¿verdad? A ver si no es un Felipe Alejos o alguien por el estilo, ¿verdad? De las tantas fuentes que hay en el Congreso de la República. Ahí hay 158 diputados. Entonces, potencialmente ahí tenemos 158 fuentes de información distintas, ¿verdad? Entonces, por mencionarles un ejemplo, nada más, ¿verdad? Sí, adelante. ¿No son 160 diputados, pregunto? 160 son ya. Sí, son 160. Ya son 160, perdón, sí. Me quedé entonces en el periodo anterior, ¿verdad? En la legislatura anterior, que todavía creo que no había incrementado el número de diputados. Muchas gracias por la actualización y la corrección. Eso es cultura general, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de eso nos va a ampliar seguramente el invitado, que si Dios quiere lo vamos a tener el próximo miércoles. Pero para adelantar, y les hago la invitación a que vayan en este momento a Classroom, por favor, y en trabajo de clase, busquen en material de apoyo, ¿sí? Ahí les puse el texto que se llama Periodismo Especializado, ¿sí? Y luego vayan a la página, en el índice está, vamos a ver qué página es, las fuentes de información, a la página 70, ¿sí? A la página 70 de ese texto. Vamos a adelantar acá.
Ya había subido un PDF de las fuentes, ¿no? No sé si es ese mismo, pero bueno, lo subí hoy como a mediodía también. Es el que tiene unos ribetes de celeste. Sí, confirmo, ahí. Es el mismo. Cabal ¿Es el tiene mismo? el índice color Perfecto. celeste. Así es. Ok, perfecto. Bueno, entonces en la página 70 ustedes van a encontrar el tema 5 que trata sobre las fuentes de información. Les explico, este documento, sí, es bueno que cuando puedan igual le vayan echando una su lectura general, porque mucho de lo que está acá nos va a acompañar a lo largo del curso, ¿verdad? Entonces, acá van a encontrar información sobre las fuentes, sobre la especialización periodística, sobre, obviamente, periodismo especializado, algunas definiciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, es bueno que le den una repasada también a este documento. Hoy vamos a platicar un poquito de las fuentes, ¿verdad? Una definición muy práctica, según este documento, es que una fuente es toda persona, ¿verdad? Que en determinado momento, voluntariamente, ¿verdad? Nos pueda facilitar algún tipo de información, ¿sí? Y nos habla también acerca de los tipos de fuentes y dice que hay fuentes que se consideran de depósito de información, o sea, que son como ¿cómo se dice? Repositorios de información, ¿verdad? Que son donde se almacena información. Un ejemplo de esto pueden ser los grandes archivos, ¿verdad? De información, como acá en Guatemala, por ejemplo, el archivo de la Policía Nacional, que en su momento, ahí se guarda mucha de la información, se supone, ¿verdad? De las acciones de la Policía Nacional. Ojo, Policía Nacional, ¿verdad? Porque luego surge la Policía Nacional Civil. Archivo que, por cierto, ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad? A lo largo de estos años, ¿verdad? Porque por eso mismo, porque se dice que ahí se guarda mucha la información de actos, sobre todo, al margen de la ley, que se cometieron por parte de las fuerzas de seguridad pública. Y si siguen leyendo el documento, ¿verdad? No vamos a leerlo todo porque es muy, muy extensa esta parte, pero van a encontrar, ¿verdad? Otras definiciones que les hablan acerca de las fuentes de información y citan ahí a varios autores, ¿verdad? Sobre el mismo tema, ¿sí? Luego van a encontrar ustedes que hay también fuentes muy específicas para el periodismo especializado. Por ejemplo, para el periodismo político hay fuentes especializadas en periodismo político y así sucesivamente. En deportes, en economía, van a encontrar ustedes en el documento que hay fuentes oficiales, ¿verdad? Que hay fuentes que no se consideran oficiales y fuentes que se consideran profesionales y documentales, ¿verdad? Al hablar de documentales, eminentemente nos referimos a documentos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven los documentos en determinado momento cuando estamos haciendo un trabajo periodístico especializado, un reportaje como el que ustedes están haciendo, por ejemplo? Los documentos casi siempre nos van a servir para darle contexto, ¿sí? A nuestro tema, ¿sí? Si voy a hablar acerca de el asesinato de niñas menores de 15 años en los últimos 5 años en el país, entonces yo tengo que ir a datos, tengo que ir a estadísticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público, cuántas denuncias se han presentado al respecto, cuántos casos han llegado a los tribunales de justicia, busco algunas sentencias que se hayan dado a esos casos, etcétera. Toda la cantidad de datos posibles para enriquecer ese trabajo periodístico. Y era lo que yo les recomendaba con lo que están haciendo, ¿verdad? Que traten de o no fue con ustedes, no, es que tuvimos perfilación para privados de carreras técnicas del sábado y ahí fue donde recomendamos mucho datos, ¿verdad? En el trabajo que van a hacer. Pero igual, se los digo a ustedes, ¿verdad? Está de moda hoy en día el periodismo de datos, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea el tema, seguramente más de algún dato le van a encontrar que les va a servir para darle contexto a ese trabajo periodístico, ¿verdad? Entonces es bueno que lo hagan ver ahí en su trabajo, ¿verdad? Y así sucesivamente encontramos periodismo de salud, de medio ambiente, etcétera, periodismo cultural, que en Guatemala hay medios especializados en periodismo cultural. Hay secciones específicas en algunos medios
que se especializan en periodismo cultural. Ojo, que no es lo mismo el periodismo cultural que la farándula, ¿verdad? Porque a veces se suele confundir y en algunos medios nos presentan la farándula como periodismo cultural y nada que ver, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Cultural sería como el teatro, ¿no? Teatro, sí, teatro, danza, no sé, lo que tenga que ver justamente con cultura, ¿verdad? Pero farándula yo lo marcaría en espectáculos, por decirles algo, ¿verdad? Sí. Ok. La literatura también está considerado como periodismo cultural. El cine también, ¿verdad? Y también van a encontrar en el documento que habla acerca del periodismo deportivo, ¿verdad? Que es muy fuerte. Oigan esto, en los medios de comunicación, el periodismo deportivo ocupa espacios muy importantes, ¿sí? Segmentos muy importantes, en horarios muy importantes, ¿verdad? Casi siempre en los noticieros, por ejemplo, en los horarios donde se sabe, y eso lo determina un buen productor de un noticiero, sabe en qué momento poner la sección de deportes. Y yo recomiendo, si algún día hacen producción, tanto para radio o televisión, que esa sección de deportes esté en la hora, ¿verdad? Que ustedes sepan que tienen más audiencia. Les explico por qué. Sencillamente, si un medio actualmente, cualquier tipo de medio de comunicación masivo, ¿sí? Radio, prensa, escrita y televisión, no tiene una sección de deportes, al menos, se muere, sencillamente se muere, ¿ya? ¿Por qué? Porque vean, el deporte pues atrae a muchos en este país. Y si vamos al fútbol, por ejemplo, olvídense, ¿sí? Los grandes patrocinadores están en esas secciones de deportes, están en las transmisiones deportivas, ¿verdad? ¿Qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza, tiro de esquina, Ban Rural, tarará, Cementos Progreso, tarará, ¿me explico? Entonces, ahí están las grandes marcas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le gusta al pueblo. Volvamos a las estrategias de Chomsky. Sabemos más de fútbol que nuestros propios derechos, por ejemplo, ¿verdad? Solo por mencionar algo. Entonces, eso es diversión, podría ser pan y circo, pueden ser hasta cortinas de humo, distraer al pueblo, ¿verdad? De los otros grandes males que tenemos, pero si juega la selección, al menos en esos 90 minutos, aunque pierdan, ¿verdad? Nos aliviamos un poco y nos olvidamos del COVID, de todos los problemas que tenemos como sociedad o como persona o en el trabajo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, es importante el deporte y más importante en este país y muchos de Latinoamérica, el fútbol. Entonces, hagan el ejercicio. Los grandes medios de comunicación tienen sus programas deportivos y aún en los noticieros tienen sus secciones de deportes y las tienen en el horario donde saben que tienen más audiencia, ¿verdad? Y por eso les digo, hagan el ejercicio, ¿verdad? Quienes no lo tienen o están moribundos o medio sobreviven por ahí, ¿verdad? Entonces, es una sencilla razón y eso se lo escuché yo a un experto en deportes hace un par de años y por eso yo se los transmito a ustedes, ¿verdad? Porque pues así es, ¿verdad? Ok, luego van a encontrar en ese documento que hay criterios y clasificación, ¿sí? Y vamos a ver ahí que hay clasificaciones varias, ¿verdad? Según su origen corporativo, según la calidad, ¿verdad? Las fuentes pueden ser oficiales y no oficiales, ¿verdad? De rutina incluso se les llama y oficiosas, según su financiación, puede ser públicas o privadas, según el tipo de soporte, pueden ser orales, escritas, documentales y así, ¿verdad? Sucesivamente ahí está la clasificación de cómo pueden ser esas fuentes de información. Y luego van a encontrar un apartado final, creo, acá, que habla justamente sobre el periodismo de fuente, ¿verdad? Y ahí explica en qué consiste, ¿verdad? Van a encontrar que habla también de las agencias de noticias que en su momento también son fuente de información, ¿sí? Los medios de comunicación masivos, ¿verdad? Casi todos están afiliados, ¿verdad? O tienen los servicios de grandes agencias de información. AFP, EFE, Notimex, no sé si existe todavía, pero de esas grandes agencias de información internacional. Entonces, para su sección justamente de noticias internacionales, ¿verdad? Y luego van a encontrar también un apartado que habla acerca de los portavoces y los gabinetes de información. Es importante porque estaba leyendo que cuando habla acá de los portavoces, su origen justamente está
en los gobiernos, pero en las presidencias de esos gobiernos, en la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque muchas veces, o casi siempre, al presidente no le da tiempo de atender a los medios de comunicación, se supone por sus ocupaciones múltiples. Entonces se creó esa figura de portavoz presidencial para que fuera justamente el que llevase la voz, el que lleva la voz, ¿verdad? Por eso es portavoz presidencial, ¿verdad? Del presidente de la República, ¿verdad? Entonces, ahí se crea esa figura justamente. En Guatemala diríamos que lo tienen, la presidencia obviamente casi siempre va a tener su portavoz presidencial, que a su vez es el secretario de Comunicación Social de la presidencia, ¿verdad? Y ejerce esas dos funciones. En el gobierno de Jimmy Morales, si no estoy mal, recuerdan que existía el secretario de Comunicación Social y existía el vocero. Y oh sorpresa, ¿verdad? Hubo ahí había ahí una situación anómala, ¿verdad? Porque alguien pilas descubrió que según la norma interna, ¿verdad? Del Ejecutivo o de la misma Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, tenía que ser la misma figura. Y el señor Heyman, no sé si lo recuerdan, algo así se llamaba, tuvo que renunciar justamente a ese puesto, ¿verdad? Porque lo debía ejercer el secretario de Comunicación Social, que en su momento fue el señor Alfredo Brito, ¿verdad? Entonces, para explicarles un poquito de cómo funciona acá en Guatemala esa figura de portavoz presidencial. Luego lo tienen algunos ministerios, ¿verdad? Que tienen su vocero presidencial o portavoz. Ahí no es presidencial, sino que simplemente vocero. Y algunas instituciones también tienen un vocero, ¿verdad? Pero digamos, hasta el nombre cambia, porque en la presidencia, pues sí se le llama en algunos casos así, ¿verdad? Portavoz presidencial, ¿verdad? Y ahí explica un poquito, pues, cuál debiera ser incluso la función del portavoz, ¿verdad? Y creo que eso es como que lo último del documento, ¿verdad? Así que con tiempito, ahí cuando puedan, ¿verdad? Estén relajados, pues háganse esa lectura también, ¿verdad? De este apartado que trata sobre las fuentes de información. Termina hablando un poquito del periodismo cultural, del periodismo deportivo, periodismo económico, periodismo político nacional, periodismo internacional, ¿verdad? Entonces, termina en la página, ahora les digo, 84. De las 70, 84 son, ¿qué? 14 páginas, ¿verdad? Sí, 14 páginas. Y pues no está tan complicada la lectura, ¿verdad? Entonces, de cajón eso para el primer parcial, esa lectura de este apartado de este texto, ¿verdad? Y seguramente, pues más adelante nos va a seguir sirviendo y yo les voy a ir indicando en su momento, pues, qué es lo que nos va a servir del texto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, aportes? ¿O todo está así como la noche allá cerca del Pacaya, con un montón de ceniza, ¿verdad? Licenciado, entonces, para el primer parcial de las 70 y resto, va a entrar para examinar, parte de, ojo. El primer parcial va a ser todo lo que hemos visto hasta el día antes. Obviamente este tema de las fuentes de información de cajón va a ser parte del examen y entonces van a tener que leer de la página 70 a la 84 de este texto del cual acabamos de platicar en este momento. Pero es solo un tema, ¿verdad? Aparte están los otros temas que hemos visto y lo que nos falta por ver hasta llegar a la fecha del examen parcial. Estamos, claro. Pero no se angustien, de eso yo en su momento les voy a poner la lista de lo que van a estudiar ahí y me voy a asegurar que todos los materiales estén en Classroom, repito, no como un chivo, ¿verdad? Sino para que los repasen, para que los estudien. Así que de momento duerman tranquilos, no se me angustien. ¿Alguien más? Gracias, licenciado. Bueno, a la orden. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, está bien. Perfecto, entonces. Una duda. A ver. Sí, entonces confirmada fecha del parcial de este jueves en 8, ¿verdad? No creo que sea este jueves en 8. 4 de marzo, o sí, o ya, tan rápido. Por eso, sí. Sí. De veras. Ay, no.
Entonces sí, perdón, según yo todavía faltaba, menos mal y hoy les hice el recordatorio. No, pues sí, entonces sí, de este jueves en 8, gracias. Miren pues, ¿verdad? Entonces yo ya tengo que ver entonces qué temas, pero prácticamente es lo que hemos visto, recuerdan, comenzamos con fines, ¿verdad? De los medios de comunicación, objetivos. Luego entramos a las estrategias de Chomsky, luego vimos las dos presentaciones de periodismo especializado y hoy estamos platicando de las fuentes, lo que vamos a platicar el próximo miércoles, el jueves. Y pues yo creo que por ahí nos vamos a ir quedando. Probablemente hay algún otro tema de la otra semana, pero básicamente eso, ¿verdad? Así que no se angustien. Solo de estas 14 páginas del texto, de ahí salen 2, 3 variantes para el examen, no se preocupen. Por contenido estamos bien, no hay pena. Ok, ¿alguien más? Bueno, vamos a detener la grabación.